solicitando que se le haga un reconocimiento. El pensamiento político y moderno y contemporáneo sobre el derecho, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Justo Arosemena es el resultado de una construcción histórica, un hombre internacionalista que ocupó relevantes cargos en el ámbito de la representación de Colombia en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Chile, Perú, y que al mismo tiempo dedicó su vida a múltiples obras, no solamente jurídicas, sino de carácter política. Pero bueno, no soy la persona que ustedes vienen a escuchar, que vienen a escuchar hoy al doctor Llanareas, y que tiene toda la autoridad y el bagaje para, como con el doctor Pedrechi, darnos más información. Y yo solamente quiero agradecer a la directora de Archivos Nacionales, a la licenciada Sara Carvajal, por la organización de este evento en conjunto con los amigos del Comité de Bicentenario de Justo Arosemena. Damas y caballeros, con ustedes el honorable señor Jorge Llanareas, conferencista de esta mañana. Muy buenos días a todos y a todas. Su Excelencia Salvador Sánchez, viceministro de la Presidencia, honorable diputado Luis Eduardo Quirós, vicepresidente de la Asamblea Nacional, honorable señor Erasmo Elías Muñoz Marín, director del Registro Público, honorables diputados de la Asamblea Nacional, honorables magistrados del Tribunal de Cuentas, honorable señor Rafael Pino Pinto, gobernador de la provincia de Panamá, autoridades nacionales, señores miembros del comité organizador de la conmemoración del bicentenario del nacimiento de Justo Arosemena, señores miembros de la comisión del bicentenario del natalicio del doctor Justo Arosemena, señores miembros de la comisión codificadora para la elaboración del Código Procesal Constitucional y del Código Procesal Contencioso Administrativo, señores de los medios de comunicación, conciudadanos todos. Nació español y murió colombiano. Fue el panameño más notable de su época y su causa de toda la vida fue lograr la autonomía política de los panameños. Hoy hablaremos de ese hombre extraordinario que fue Justo Arosemena y por las razones que explicaré más adelante, nos limitaremos al joven Justo Arosemena. En el periodo de los años 1840-1841. Estamos reunidos aquí en el marco de las actividades del Bicentenario de Justo Arosemena, pero cabe la pregunta, ¿por qué hoy? ¿Por qué no podría haber sido otro día cualquiera, la próxima semana, el mes pasado? Es hoy una fecha cualquiera. El 8 de junio es una fecha muy especial en el calendario de la nacionalidad panameña, que mucho me temo no se enseña en las escuelas. La ocasión es la celebración del aniversario número 177 de la Constitución Política de la Primera República Panameña. En esta conferencia explicaré cómo están ligados estos dos temas: Justo Arosemena y la Constitución Política de 1841. Y trataré de ir armando un rompecabezas con las piezas de la biografía y la obra de Justo y la historia política y constitucional de Panamá. El propósito que me anima es hacerle un espacio al constitucionalismo arosemeniano en el mundo actual. Antes de entrar en materia, quiero agradecer de una manera especial el trabajo que con esmero y dedicación han puesto Marta Castillero y Fabio Castillo, que son la parte más visible del equipo de la Presidencia de la República,
que ha sido dedicado a apoyar las actividades de la comisión. Mucho de lo que ustedes ven aquí se debe en buena medida al trabajo invisible de estos conciudadanos. Quiero hacer un reconocimiento expreso también al señor ministro Álvaro Alemán y al señor viceministro Salvador Sánchez González por la confianza depositada en los miembros de la Comisión del Bicentenario, de la que me honro en formar parte, junto a unos muy distinguidos colegas cuyos aportes a la vida pública, a la academia, a las ciencias y a la cultura panameña están fuera de toda duda y son de extraordinaria importancia hoy y serán acrisolados por las generaciones venideras. No sé si deba agradecerle al doctor Carlos Guevara Mann, quien fue el que tuvo la idea de proponerme para dictar esta conferencia. Esta conferencia es parte de un extenso programa que la Comisión ha organizado y que se estará ejecutando en los próximos meses, en distintas sedes del mundo público y político panameño. Aunque generalmente confío en el buen criterio de Carlos, debo decir que espero que esta vez no se haya equivocado. Acepté el reto de entregar esta conferencia el día de hoy porque desde hace unos buenos años me anima el estudio de la historia de las constituciones panameñas. Pocos años tenía yo de dictar la cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de Panamá, cuando ya el maestro de quien la había heredado me insistía en que debía estudiar más historia constitucional y constantemente me pedía organizar un curso sobre esa materia. Como saben quienes conocen su obra, César Quintero dedicó sus últimas investigaciones a la evolución constitucional panameña. Quizás le preocupaba al viejo maestro la pérdida del hilo de Ariadna en los debates sobre la Constitución y la Constituyente, que a él le tocó presenciar en sus últimos años y que no siempre le motivaba a participar. Una de las pistas que deseo entregarles hoy es que los contextos históricos en los que se dieron los procesos políticos que concluyeron con el alumbramiento de una nueva constitución son importantes. Una constitución no es solo un texto al que le podemos añadir caprichosamente cualquier significado que se nos ocurra. Una constitución es también la historia que la empuja. Similarmente, hay que decir que los procesos políticos que fracasaron en su objetivo de traer al mundo una nueva constitución no son por eso poco importantes. Así como al iniciarse un proceso constituyente no hay garantía de buen éxito, tampoco la aprobación de una nueva constitución conlleva la garantía de perdurabilidad. Tanto de los procesos constitucionales fallidos como de las constituciones efímeras, se pueden y se deben obtener lecciones importantes. La constitución política de la que vamos a hablar hoy pertenece definitivamente a esa categoría que podemos llamar constituciones efímeras, por su corta duración en el tiempo. A los pocos meses de haber entrado en vigencia, un 8 de junio de 1841, los mismos panameños que la impulsaron optaron por derogarla. Justo Arosemena, que jugó un papel significativo en su redacción, también estuvo a favor de su derogación. Quiero dejar planteado para su consideración que las constituciones efímeras no son menos intrigantes que las duraderas y probablemente guardan más secretos en sus textos porque han sido menos estudiadas. Soy de la opinión que los problemas políticos y constitucionales, como sea que se definan, son el resultado de una historia y que las claves para articular respuestas adecuadas a estos problemas se encuentran parcialmente en la historia de las instituciones constitucionales que les precede.
El hecho de que sea partidario de historizar el conocimiento de las instituciones constitucionales no me convierte en historiador, desde luego. No pretendo usurpar, pues, el espacio de esta disciplina humanística, que dicho sea de paso, tiene en la Comisión del Bicentenario varias figuras cimeras. Tampoco ofreceré una lección de derecho constitucional, entendiendo aquí por derecho constitucional una disciplina normativa que parte del abordaje interpretativo de textos constitucionales para definir conflictos de variada naturaleza desde el ámbito de la justicia. Mi interés se centra más en esa facultad humana que es el pensamiento. Se trata de una actividad creadora del individuo que ejerce en concierto con otros individuos y cuyos productos se trasladan luego a las instituciones en las cuales esta facultad se despersonaliza y se convierte en riqueza común. En este sentido, quiero dejar expresado este sencillo planteamiento. Las fortalezas de las constituciones panameñas, tanto en el siglo XIX como en el XX, le deben alguna cosa importante a la mente de Justo Arosemena. Un comienzo brillante, sin lugar a dudas. No quiero incluir de manera automática al siglo XXI como territorio de la sombra que proyecta la figura del ilustre patricio. El siglo XXI es muy joven aún, como para hacer un juicio, y en el pequeño tramo recorrido, sus avatares nos muestran con mucha frecuencia confusión y frivolidad. Es mejor quizás reconocer que vivimos entre la ansiedad permanente que provoca la sucesión interminable de retos que se nos cruzan con poca o ninguna previsión y los enigmas que han reemplazado la comodidad de los puntos cardinales con que solían contar nuestros padres. Hoy, pues, los invito a que recorran conmigo este episodio de la historia del pensamiento y miremos a través de él cómo el pensamiento se hace historia. Para cerrar este introito, advierto que mi intervención está dividida claramente en 3 secciones, no necesariamente del mismo tamaño. En la primera me referiré al joven Justo Arosemena y a su contexto histórico. En la sección media me referiré a la Carta Constitucional de 1841 y comentaré sobre algunos conceptos, sin la pretensión de querer abarcarlo todo, ni siquiera de abarcar lo que es importante hoy. Y finalmente esbozaré algunas conclusiones provisionales sobre la vocación constitucional del Estado panameño. Justo Arosemena nació en 1817, cuando todavía el Istmo de Panamá formaba parte del Reino Español. Su padre había sido uno de los principales promotores del movimiento secesionista contra la corona española. En 1838, el joven Justo completó sus estudios de jurisprudencia en Bogotá. Llevó a cabo la práctica profesional que correspondía para recibirse como abogado y en 1939 obtuvo el título en Derecho, como doctor en Derecho. Como el joven Justo integraba una familia muy involucrada en los asuntos políticos del Istmo, no solo a través de su padre Mariano Arosemena, sino también a través de sus tíos Blas Arosemena y Gaspar Arosemena, es de suponer que su temprana maduración como persona adulta incluía un inusual conocimiento de las cuestiones de Estado que se discutían entre políticos y comerciantes de la época. Blas Arosemena, tío del joven Justo, regentaba a la sazón el llamado Colegio de Panamá. Y el año en que culminó sus estudios, el joven Arosemena fue nombrado vicerrector de dicha institución. En 1840, Arosemena viajó a Estados Unidos y allí completó y publicó su primera obra, titulada Apuntamientos
para la introducción a las ciencias morales y políticas, la cual es, sin lugar a dudas, un hito en el pensamiento social latinoamericano. Creo que también cabe decir aquí que fue en Estados Unidos donde nació su primera hija, Inés, y también es importante anotar que el doctor Arosemena hablaba la lengua inglesa con suficiencia y eso le abrió las puertas al conocimiento, al estudio de una bibliografía que por supuesto no era la norma en el Istmo. Ahí cabe también hacerse una pregunta sobre el joven Justo, cómo se comparaba con los otros jóvenes de su época. En la biografía que escribió el doctor José Dolores Moscote en compañía de Enrique J. Arce, y que fue esta obra, voy a hacer una pequeña digresión así, esta obra fue pensada para concursar en el concurso que abrió la Asamblea Nacional en 1916 para celebrar el centenario de Justo Arosemena. Lamentablemente no terminaron la obra a tiempo. La obra en sus capítulos finales se ve que está inconclusa y no la presentaron. Es una excelente obra y fue publicada por primera vez por el hijo del doctor Moscote, por Rafael Moscote, en el año 56. Así que es una obra muy valiosa para el estudio de la vida de Justo Arosemena. Y en ella, el doctor Moscote, que en realidad fue el que hizo la redacción de la obra, dice Moscote lo siguiente: el positivismo del doctor Arosemena es solo la filtración en su mente del genio inglés, práctico en la investigación de la verdad, objetivamente utilitarista en la apreciación de los hechos y frío, acaso demasiado frío, en la construcción literaria de sus síntesis o generalizaciones. La juventud liberal, ungida como él, con el óleo de unas mismas doctrinas filosófico-políticas y especialmente aquella en la altiplanicie, refiriéndose a Bogotá, comenzaba a agitarse en la vida pública con algaradas en las barras de los congresos y con artículos de política romántica en la prensa periódica que no eran ciertamente a la que pertenecía el doctor Arosemena. Es importante valorar el hecho de que Justo Arosemena ni siquiera en sus inicios pensó en la política de una manera separada de los estudios y del conocimiento de la política. Su ingreso mismo en la vida política fue desde el comienzo como un intelectual de la política. Ahora, hay que aclarar que eso no quiere decir que fuese una persona que se aislaba de la vida política, todo lo contrario. De acuerdo a sus ideales filosóficos, la política requería participación. Saber de la política y participar en política eran una misma cosa. Uno buscaba conocer sobre la política porque participaba en la política y participaba en la política también buscando conocer más de la política. Así que no pensemos que Justo Arosemena era un teórico, en el sentido un poco peyorativo que esa palabra tiene el día de hoy. Creo que también es importante decir que esa obrita, Apuntamientos para la introducción a las ciencias morales y políticas, es una obra que refleja el más alto desarrollo de lo que serán las ciencias sociales de su época. Sus fuentes, por supuesto, está el utilitarismo de Jeremy Bentham.
Hay que recordar que Jeremy Bentham había nacido en 1748 y ya en 1780 era un autor sumamente leído por su obra Introducción a los principios de moral y legislación. Esa obra, a su vez, había recorrido en América Latina en una traducción en español, pero más allá de todo eso, Bentham representaba en América Latina una corriente fresca, innovadora, era un liberalismo de avanzada. También es importante recoger brevemente que había otros autores de lengua francesa que eran muy importantes para Justo Arosemena, entre ellos Charles Comte. Charles Comte era abogado, periodista, escritor, político, era un hombre de la vida pública francesa, era tan importante que fue echado en algún momento de los países que visitó, escribió varias obras importantes y en 1825 entró en contacto con Bentham. Siendo mayor que Bentham, él entró en contacto con Bentham y digamos que a partir de ese encuentro en Inglaterra, Charles Comte se volvió también utilitarista. Y la obra de Charles Comte también fue traducida al inglés. Él escribía en francés y fue traducida al inglés. Y fueron las traducciones al inglés que leyó Justo Arosemena. Hay que recordar que él leía inglés, mas no leía francés, de manera que cuando se hace la referencia al influjo de autores franceses como Benjamin Constant, no hay que pensar que él leía directamente del francés, él estaba leyendo las traducciones al inglés de autores que eran populares, eran importantes en su época. Es importante también no confundir a Charles Comte con Augusto Comte, que es el que se le considera el fundador del positivismo. Como cuestión de hecho, la obra de Comte en alguna medida es concomitante e incluso posterior a la de Justo Arosemena. Y no está de más recordar que Ricaute Soler, en sus análisis sobre la obra de Justo Arosemena, también decía que Justo Arosemena había desarrollado un positivismo autóctono. Es decir, él seguía los postulados de la filosofía de Bentham, pero llevaba esos postulados más allá, llevaba esos postulados a una elaboración conceptual que son paralelos a los de la filosofía positivista de Augusto Comte. En su obra Apuntamientos nosotros vamos a encontrar una serie de precisiones que son muy importantes en el pensamiento de don Justo a lo largo de su vida. En primer lugar, su insistencia en que cuando se trata de las ciencias morales y políticas debemos enfocarnos en los hechos. Justo Arosemena no creía que uno podía desarrollar un sistema sobre moral y política a partir de ideas o principios que no tenían ningún piso terrenal. Entonces, esa necesidad de insistir en cuáles eran los hechos de la sociedad es de vital importancia. Él incluso llamó a esta ciencia factología. El joven Justo era muy creativo con los nombres, así que él habló directamente de factología como una manera de identificar lo que es su método, es decir, enfocarse en los hechos y no pensar que las ideas nos van a dar la clave para entender alguna cosa. También en la misma obra hay hay una parte que él se refiere a las acciones. Él piensa que en la política, así como hay que entender los hechos, hay que enfocarse en cuáles son las acciones que se siguen de esos hechos. Es decir, no se trata de recomendaciones de principio, se trata de cuáles son las acciones que van a tener los resultados que uno espera. En
En esa obra hay un capítulo completo dedicado al concepto del contrato social. El capítulo se llama El Estado Social, y como ustedes se pueden suponer, en ese capítulo él va a criticar las ideas de Rousseau. Dice Justo Arosemena en esa obra: el sistema de Rousseau consta de principios evidentemente falsos. El primero que se sienta es que los hombres se hallaban primeramente en un estado de aislamiento, y a la verdad yo no sé cómo ha podido averiguarlo Rousseau, porque los monumentos históricos se enmudecen sobre el particular, y además, en cuantas partes se hallan los hombres, los vieron reunidos en corrillos y familias, aunque ninguno echase de ver jamás el modo como se habían formado estos corrillos. Por otra parte, ¿será natural un estado que no pudo sostenerse y que necesitó alterarse inmediatamente para convertirse en nada menos que en el estado opuesto? Para Arosemena era muy importante rescatar entre las ideas novedosas las ideas liberales, utilitaristas de Bentham, sobre la base de la construcción de instituciones afines a esas ideas. Es decir, él veía en el rousseauismo una doctrina peligrosa para la política, porque no tenía unos fundamentos adecuados. En ese capítulo, Arosemena dice, para finalizar, lo siguiente: no puedo jactarme de haber confutado enteramente, en pocas líneas, el sistema rousseauiano. Carlos Comte ha desempeñado este trabajo mucho más satisfactoriamente, y si se han hecho aquí algunas observaciones impugnatorias, no ha sido sino para no dejar un vacío. El contrato social ha tenido un séquito inmenso desde su primera aparición. Él constituye uno de los más famosos sistemas falsos y es, por otro lado, de los que pueden prestarse a abusos más perniciosos. Si pues, por efectuarlo, al tratar de la sociedad, que parece ser su lugar indicado, no se le mencionó antes, debía no incurrirse ahora en semejante omisión. Entonces, Arosemena se refiere a uno de los hechos más importantes de su época, que son las revoluciones. Dice: quizás las revoluciones en estos últimos tiempos han mudado el aspecto político de varias naciones, sometiéndolas a un régimen más liberal que el innecesariamente restringido a que estaban sujetas. Se deben en gran parte a las nociones de libertad contenidas en el libro de Rousseau. Pero al mismo tiempo es cierto que, profesado en toda su extensión, habría producido inmensos males y aún puede muy bien servir de apoyo a la tiranía. Tal es lo absurdo y contradictorio de sus principios. Esto lo escribe Justo Arosemena en el mismo año en que Tocqueville está escribiendo La democracia en América. O sea que no solamente estamos en presencia de un joven formado de acuerdo a unos principios y a unos conceptos, sino que además es un joven visionario de lo que son las doctrinas políticas de su época. Creo que ya es momento de que entonces entremos un poco a cuál era la historia de las constituciones en Panamá. En realidad, la primera constitución que se produjo en el Reino Español en esta época fue la Constitución de Bayona,